Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están ustedes? Eh, es un gusto poder compartir este tiempo y seguir disfrutando de la reflexión de la palabra de Dios a través de este libro de la epístola de Santiago. El texto que nos ocupa hoy eh, es en el capítulo 3, verso 13 al 18 respectivamente. Y bueno, el título que le puse al mensaje es Madurando en nuestra fe. Eh, Todos nosotros necesitamos que nuestra fe vaya madurando a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Eh, para eso Dios se vale de múltiples maneras, ¿no es cierto? Y circunstancias. Bueno, y va a determinar positiva o negativamente en base a cómo reaccionamos nosotros al aplicar la palabra de Dios y los desafíos que ella conlleva para que esa fe vaya creciendo y vaya cultivándose, y de esa manera también nosotros no solamente podemos agradar a Dios, sino también disfrutar de la bendición de esta vida cristiana, ¿verdad? Ahí en el verso 13 lo vamos a leer y después vamos a tener una cortita oración. Vamos a considerar dos o tres puntos que interpreto que son esenciales para nosotros y que ojalá de todo corazón puedan ser de mucha bendición para tu vida como lo fue para la mía. Oramos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, darte gracias por eh, tu palabra. Queremos estar ante ella con toda solicitud, con humildad, para que tú obres, Señor, conforme a tus propósitos. Y queremos rogarte, Señor, que pueda haber en esta noche corazones rendidos a tus pies para poder aplicar tu palabra. Y Señor, queremos rogarte que tú obres conforme a cada necesidad, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y que, Señor, haya bendición en este tiempo y que haya aún reflexión en nuestra vida para, si es necesario, cambiar de mente, de corazón, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, el verso 13 entonces del capítulo 3, Santiago dice, va a continuar diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque dice, pero la sabiduría, verso 17, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien, entonces aquí tenemos eh, algunas maneras, podríamos decir, de ir madurando nuestra fe y de cómo no hacerlo eh, a través de la sabiduría que vamos a decidir tomar en esta vida. Y en este corto texto, Santiago va a plantear dos sabidurías, ¿no es cierto? La sabiduría humana y la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Bueno, entonces en el verso 13, ahí Santiago va a hacer una transición, ¿no es cierto?, para pasar de hablar de la lengua y de aquellos maestros que se levantaban y que se jactaban en enseñar con motivaciones equivocadas, egocéntricas, ¿no es cierto? Y ahí va a empezar a hablar eh, acerca de los efectos de la sabiduría en nuestra vida, ¿no es cierto? Y bueno, esto tiene que ver ahí con el capítulo 3, con todo el capítulo, ¿no es cierto?, en armonía con el Antiguo Testamento. Santiago tiene en mente muchas cosas del libro de los Proverbios, etcétera, etcétera. Pero acá tiene que ver y resalta, ¿no es cierto?, con una pregunta. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
Y acá podemos ver que el ser sabio para el pensamiento griego, un sabio era una persona que era erudita, que tenía conocimientos en cuanto a los libros, si se quiere, pero los hebreos le agregaron un significado mucho más rico a esto, ¿no es cierto? Y se basa en la sabiduría que viene por la experiencia. Es el discernimiento madurado, una sabiduría práctica, saber qué tener que decir o qué tener que callar, qué hacer o qué no hacer de acuerdo al momento adecuado. Entonces, lo que Santiago acá estaba diciendo en esta pregunta, por así decir, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la habilidad, ¿no es cierto?, para actuar en esta vida? ¿Quién tiene la habilidad práctica, ¿no es cierto? Y ahí dice quién es sabio y entendido. Bueno, entendido se emplea aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a un especialista o a un profesional que aplica con habilidad o pericia su experiencia, digamos, a distintas situaciones de una manera práctica también. Entonces, tomando y teniendo en cuenta esto, vamos a ver algunas características, ¿no es cierto?, de estas dos sabidurías que plantea Santiago. La sabiduría terrenal, que para dar un ejemplo, yo recuerdo en Génesis, recuerdan ustedes, en la Torre de Babel, este tal Nimrod, que fue uno de los primeros poderosos de la tierra, que en ese momento la tierra tenía un solo idioma y se ponen de acuerdo y deciden construir una torre que iba a llegar al cielo. Pero hay una frase que a mí me impactó mucho acerca de esto, era que él decía, y hagámonos un nombre. Y esto es tremendo, ¿no es cierto? Cómo una persona puede ser inteligente, puede tener recursos intelectuales y dejar de lado a Dios. Entonces es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, si podemos comprender que sabiduría no es inteligencia y que ser inteligente, en el sentido de la palabra, no necesariamente nos hace sabios. Conozco mucha gente inteligente, y vos probablemente también, que son muy hábiles al momento de hacer negocios, de estudiar un idioma, de tener una profesión, de calcular matemáticas, que son artistas, pero esa inteligencia no les sirve al momento de aplicarla a su vida personal y podemos ver que está disociado y que ni siquiera pueden manejar su vida. Bueno, de esa naturaleza humana aparece esta sabiduría que Santiago habla. Este es el origen humano, netamente humano. Y acá habla acerca de eso, ¿no? Es terrenal, animal, diabólica. Y bueno, vamos a ver algunas características de esta sabiduría. Y dice que, en primer lugar, tienen celos amargos. Es una actitud de envidia. Acá el sentido es cuando el agua no es potable, ¿no es cierto? No te hace bien. Entonces, hay diferentes circunstancias en nuestra vida que podemos aplicar esta habilidad, ¿no es cierto?, de celos amargos. Cuando aplicamos esta sabiduría, es muy probable que resurja en nosotros actitudes de celos, de contienda. No importa que estés en un ministerio, no importa que estés sirviendo al Señor, no importa que tengas muchos años en la iglesia, pero presta atención a lo que el Señor en esta noche nos está diciendo, ¿no es cierto? Que si hay alguna actitud de envidia, de celos amargos, bueno, esto es algo que no es potable y que hace daño, y es un buen momento para reflexionar y mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Como decía Santiago, ¿no es cierto? Aquel que mira en el espejo, ¿no es cierto?, y se va, mira su rostro y después se olvida, no tiene ningún tipo de cambio, de significado, carece de significado su vida porque no ha hecho nada
para cambiarlo. También otra de las características de esta sabiduría, ahí dice que hay una contención en vuestro corazón. Y esto tiene un significado profundo, ¿no es cierto? Esto es tener ambición, genera división, antagonismo. Hermano, quisiera pensar en esto, ¿no es cierto? No solamente que la sabiduría humana trae celos amargos, trae envidia, trae efectos negativos, sino también ambición, genera división, antagonismo, siempre llevamos la contra en todo, pensamos que somos los únicos y los mejores, aunque no lo digamos de una manera abierta, directamente, pero eso es lo que tenemos adentro, atesorado en nuestro corazón. También dice que la sabiduría humana trae perturbación, esto es el desorden y genera inestabilidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice, y toda obra perversa es una obra inservible, una obra que probablemente tengamos cierta aprobación por aquellos que nos ven y que podamos decir, wow, miren cómo habla Alfredo, cómo habla Rubén, cómo habla Cristian, cómo habla Fabio, cómo habla Marcelo, cómo habla José. Y eso está bien, tenemos esta bendición de poder compartir la palabra, pero lo cierto es que eso no alcanza porque si el corazón está distante, está en disonancia con lo que nosotros hablamos, bueno, la religión del tal, dice la Biblia, es vana. Podemos decir, ¿no es cierto?, que profesamos conocer a Dios, pero con los hechos lo negamos. Esa es la sabiduría humana, esa es la sabiduría terrenal, por consecuencia es la sabiduría diabólica, y es la que muchas veces a nosotros nos conviene utilizar, muchas veces a nosotros nos conviene tomar. Ahora, hermano, la invitación de Santiago en esta carta es que podamos tomar la otra sabiduría, la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor de Dios. Ese es el principio. Ese es el comienzo de empezar a cambiar nuestra vida cristiana. Ese es el ante todo, la antesala para poder empezar a proyectar una vida, un camino en la verdadera senda cristiana, hermano. Yo no te estoy hablando de que perdiste la salvación por pecar, no es así. Si aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, si tenés la convicción de que tus pecados fueron limpiados una vez y para siempre, si fueron tratados en la cruz del Calvario, somos salvos. Pero ese es el comienzo para vivir una vida abundante, una vida como la que Jesús prometió para aquellos que le siguen, para aquellos que le aman y para aquellos que quieren escuchar en este tiempo, ¿no es cierto?, una calidad de vida mejor. La sabiduría de lo alto es la que necesitamos. Pero acá dice el verso 14, pero si tenéis celos, muestre, el verso 13 dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces tenemos que mostrar, tenemos que empezar a pensar qué hay en nuestro corazón, cuál es la motivación con la que servimos al Señor cuando nos reunimos, cuando hacemos actividades. No vaya a ser cosa que haya algún tipo de situación o de rasgos que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Celos amargos, contención en el corazón, perturbación u obra perversa. La sabiduría de lo alto es distinta. Y dice, mostrad, el verso 14 acabamos de leerlo, en sabia mansedumbre. Pensaba en una persona mansa, como fue Moisés, ¿verdad? Aquel varón de Dios que fue utilizado por Dios para libertar al pueblo de Israel, y cómo él, a través de la experiencia con Dios, Dios pudo decir de él que era un hombre manso, un hombre que tenía, para el pensamiento judío, la persona manso era el poder bajo control, tener todos sus sentidos bajo el control. Y qué lindo es poder nosotros tener una sabia mansedumbre, que seamos guiados permanentemente por el Espíritu Santo.
que no seamos explosivos, que no seamos contenciosos a la hora de reaccionar en distintas circunstancias de nuestra vida. Y esta es la sabiduría de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios, si me querés acompañar, 1:24, hay solamente un texto que me gustaría mencionarte acerca de cómo desecha Dios la sabiduría del hombre y comienza, ¿no es cierto?, a pensar en otra sabiduría. Dice, ¿dónde está el sabio? Dice el 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro, estos sabios, estos que eran contemporáneos de la época, hablando el apóstol Pablo, dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Es imposible conocer a Dios con la sabiduría humana. Es imposible. No hay manera, dice el apóstol Pablo. Dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice el verso 21, continúa, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay manera, no hay forma de alcanzar el conocimiento de Dios por la sabiduría humana. Solamente agradó a Dios que por la locura de la predicación el corazón arrepentido pueda llegar a alcanzar no solamente la salvación, sino a vivir por esta sabiduría humana. Dice la Biblia que Cristo es sabiduría de Dios. Ese es el origen de la sabiduría de lo alto, Cristo. Por eso te decía que también tiene algunas características que podemos mencionar en esta carta, ¿no es cierto? Que en primer lugar dice que es pura. Volvamos a Santiago, ahí en el capítulo 3, ¿no es cierto? Dice, porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esto significa esto se aplica solamente a la persona que tiene una integridad moral y espiritual, que todo lo que hace es sin mancha, que todo lo que hace tiene un contenido de sinceridad delante de Dios, que reconoce a Dios en su vida y que no tiene ningún mérito propio y que no hace ver sus capacidades, sino que se corre de la escena y deja obrar a Dios y a su Espíritu Santo en la vida. Es pacífica. Esto significa que es amante de la paz, que persigue la paz, que desea la paz. No solamente podemos aplicar la paz en la iglesia, con los hermanos, podés también tener situaciones con tu cónyuge, con tus hijos, con tu trabajo. No solamente es pura, sino que perseguimos o deseamos tener esa paz, pero no la paz como la da el mundo, como dice Juan, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo 13, 14, dice, yo no la doy, no doy una paz como la da el mundo. Bueno, Él es nuestra paz, así que podemos vivir en Cristo y tener esta obra pacífica. Dice, amable, que tu actitud y mi actitud, mostrando esta sabiduría de lo alto, no solamente sea pura, no solamente sea pacífica, sino sea amable, sea fácil de amar, sea benigna. Qué lindo poder pensar en esto, ¿no es cierto? Dispuesta a ser enseñada, que tengamos ese corazón, esa actitud. Una persona benigna, en el sentido bíblico aquí quiere decir eso, ¿no es cierto? Que tiene la capacidad de poder sentarse y escuchar y abrir no solamente los oídos, sino el corazón, y tener el deseo de seguir siendo enseñado, instruido, con toda humildad. Otra de las características es llena de misericordia, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el otro. Así como nosotros fuimos recibidos a misericordia por Dios, nosotros también tenemos que mostrar esa misericordia hacia los demás, hacia nuestros hermanos,
como te decía, a nuestras relaciones personales como esposa, esposo, hijos, amigos. Sin incertidumbre es la otra cualidad que da esta característica de la sabiduría de Dios. Y esto tiene que ver con algo, con una persona que es coherente, que no varía en sus pensamientos, que cumple sus compromisos, que paga sus deudas, que tiene convicción y que si bien no se las sabe todas, pero es auténtico en toda su manera de vivir, es íntegro. Entonces, vimos rápidamente el origen, vimos las características y en alguna medida también vimos la resultante de aplicar una o la otra sabiduría. Ahora yo pensaba en todo esto, hermano, y ¿qué hacemos, no es cierto? ¿Qué hago yo ahora? Teniendo en cuenta que me estoy mirando en el espejo de Dios y que muchas veces en esta vida, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, estamos aplicando la sabiduría terrenal, la sabiduría carnal, la sabiduría diabólica. Que en esta noche, en esta tarde, delante de la presencia de Dios, vos y yo podamos pedirle perdón al Señor si estamos haciendo esto. Si no nos estuvimos dando cuenta, o si perdimos el rumbo, perdimos el norte. Y yo pensaba, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi matrimonio? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago conmigo mismo? ¿Qué hago con mis derrotas? ¿Qué hago con mis miserias? ¿Qué hago con lo que vengo arrastrando a lo largo de toda mi vida? Bueno, Santiago ahí da la respuesta, ¿no es cierto? Y en el versículo 5 y 6 vuelvo a resaltar este pasaje que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Pida con fe. Si alguno tiene falta de sabiduría, aún Dios no se ha agotado, su mano no se ha cortado. Pedile a Dios sabiduría de lo alto, para poder en este tiempo aplicar esa sabiduría a tu vida, a tus relaciones, a tu intimidad con Él. Y dice, pida con fe. Y si haces eso en esta noche, si yo hago eso en esta noche, si aplico esa palabra, es un buen comienzo para ir madurando esa fe que tuvimos en nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga